Bueno, ahí estamos, entonces el día de hoy vamos a ver a Marco Tulio Cicerón, que se corresponde con la unidad número 5, ¿sí?, del programa de la materia Historia del Pensamiento Político y Jurídico, Cátedra B, ¿sí? Vamos a compartir el PowerPoint, ¿sí? Para que todos lo puedan ver. Bueno, ahí tenemos la foto de Marco Tulio Cicerón, ¿sí?, y la fecha de su nacimiento y deceso. Estamos hablando del año 106 a.C. al 43 a.C., ¿sí? Es decir, la edad antigua. Les repito, edad antigua. Cuando el profesor les pregunte dónde ubicamos temporalmente y espacialmente a Marco Tulio Cicerón, bueno, Marco Tulio Cicerón, pensador romano, Roma, edad antigua, ¿sí? No importa si no se saben en ese momento con exactitud el número exacto en el que nació y el año exacto en el que murió, lo que nos interesa es que nos digan la edad antigua, ¿bien? No la edad contemporánea. Bien, bueno, algunas cuestiones preliminares que es importante que ustedes conozcan, ¿sí?, para poder aprender con H intermedia el pensamiento político y jurídico de Marco Tulio Cicerón. Tiene que ver con la diferencia entre el pensamiento filosófico jurídico griego y el pensamiento filosófico jurídico romano, ya que Cicerón va a ser un seguidor, digamos, y un amante de la filosofía jurídica griega, ¿sí? Es decir, que su pensamiento no va a ser de la nada, sino que va a tener como base el pensamiento filosófico y jurídico griego, pero con, por supuesto, su propio tinte, ¿sí?, su propio agregado, ¿sí?, que es muy importante para la filosofía política y jurídica. ¿Bien? Entonces ustedes, que ya han estudiado hasta el día de la fecha el grupo de pensadores filosóficos griegos, ¿sí?, que incluyen a Sócrates, Aristóteles, Platón, Heráclito, Pitágoras y las escuelas socráticas menores, habrán visto que los griegos no hablaron nunca del derecho en el sentido que va a tener para los romanos, ¿sí? Van a ver que los estoicos sí hablan, en un momento en el libro se hace referencia a el derecho, pero no es el derecho en el sentido que va a tener para los romanos, quienes lo van a identificar con el término ius, ¿sí? Es un término latino, ius, ¿bien? Ese va a ser el derecho del que nos van a hablar los romanos y quienes van a ser los, podríamos decir, fundadores de esta terminología que ustedes la van a utilizar hasta el día que se reciba. ¿Bien? Los griegos exponían más bien conceptos de justicia, de ley. En Aristóteles habrán visto todo el cuadro que él hace de los tipos de justicia, ¿sí? Justicia conmutativa, distributiva, correctiva. Platón también nos habla de justicia en la República, la justicia como armonía, ¿sí?, tanto en el hombre como en el hombre en la República, en el estado ese ideal que él crea. Sócrates también entiende la justicia como sinónimo de legalidad. Para él las leyes de Atenas es la justicia, ¿bien? Hablan de ley, pero nunca hablan de derecho, ¿bien? Y también hacen referencia a la justicia natural. Todos los pensadores griegos, e incluso Cicerón, van a hacer referencia a la justicia natural, ¿bien?, como la columna vertebral del orden en la comunidad política. Vamos a ver qué pasa en el pensamiento filosófico jurídico romano, que, como les digo, va a tomar como base, por eso es muy importante que ustedes realmente entiendan el pensamiento filosófico jurídico griego, va a tomar como base justamente este pensamiento, ¿sí? Y va a elaborar su propia filosofía, basada en el ius, ¿sí?, en el derecho como conjunto normativo que viene de un Estado, ¿sí?, y que obviamente tiene que derivarse de la naturaleza, ¿sí?, porque Cicerón es un ius naturalista, ¿sí? La gran diferencia con los romanos es que a los romanos les interesaba, por decirlo así vulgarmente, los bifes. Bueno, a ver, ¿de qué me sirve la justicia? ¿Dónde la aplico concretamente en este contrato social? ¿Sí? En este contrato de compraventa. ¿Cómo lo aplico? ¿Sí? En esta situación en donde un hombre ha cometido un delito. ¿Es realmente culpable? ¿Es inocente? Es decir, que a los romanos les interesaba, ellos eran muy prácticos, les interesaba realmente lo que les pueda servir en la vida real, ¿sí? Cómo aplicamos todo eso abstracto, ¿sí?, como conceptos de ley, justicia, derecho, en la vida diaria. ¿Bien? Bueno, eso es un poquito para que ustedes entiendan cuál es la diferencia. Y las similitudes, por supuesto.
Bueno, sigamos en la otra. Bien, ahora vamos a hablar, ahí sigo aceptando, chicos. Ahora sí vamos a hablar de lleno quién fue Marco Tulio Cicerón. Bueno, Marco Tulio Cicerón fue el principal orador romano, un notable político, abogado, filósofo, ¿sí? Un hombre muy culto para la época, para su época. Era conocido como el hombre nuevo, ¿sí? Recuerden eso porque hay un docente que pregunta, ¿por qué a Cicerón le decían hombre nuevo? Porque era un hombre adelantado para su época, ¿sí? Con todo lo que conocía, le interesaba, cómo se destacó, ¿sí? Pese a que fue un hombre joven, ¿sí? ¿En qué momento de la historia romana vivió Cicerón? También pregunta de examen, en los últimos años de la República Romana, ¿sí? Cuando ustedes entren al campus virtual van a ver que el docente Hugo Navas les adjuntó ahí en la unidad 5 un esquema, una fotografía que ya les voy a compartir, en donde se ven los 3 estadios de la historia romana. No les pedimos que ustedes se sepan exactamente desde qué año hasta qué año fue la monarquía, desde qué año hasta qué año fue la república, o desde qué hasta qué año fue el imperio y qué pasó en cada una de esas etapas. No nos interesa eso, no les vamos a... Sí, por supuesto, si ustedes lo quieren estudiar, bienvenido sea, pero lo que nos interesa es que ustedes sepan ubicar en el tiempo a Cicerón. Cicerón estuvo en la Edad Antigua, y dentro de la historia de Roma en los últimos años de la República Romana. ¿Y por qué es importante esto? Porque todas sus obras y todo su pensamiento va a girar en torno a la defensa por mantener esa República Romana, ¿sí? Una república que ya estaba a punto de caer porque luego le iba a seguir el imperio, ¿sí? Bueno, Cicerón va a ser un gran defensor de las instituciones de la República Romana. ¿Bien? Bueno, ¿cuándo y dónde nació? Bueno, nació en el año 106 a.C. en Arpino, que era una ciudad que estaba ubicada aproximadamente unos 100 kilómetros al sudeste de la capital del imperio, que era Roma. Del imperio, que era Roma. De niño ha sido trasladado a la capital, a Roma. Su padre lo trasladó a Roma a fin de que recibiera la mejor educación que se podía percibir en ese momento, ¿sí? Es importante que ustedes sepan que Cicerón pertenecía a una familia de caballeros. El padre de él estaba dentro del grupo de los caballeros, es decir, algo así como la aristocracia de esa época. ¿Bien? Y bueno, se trasladó junto a su hermano Quinto a Roma, donde recibieron la mejor educación a cargo de Craso, ¿sí? Que les enseñó retórica y filosofía. Ahí va a ser el primer contacto que desde niño va a tener Cicerón. ¿Con qué filosofía? Y bueno, la filosofía de la época, la filosofía griega, ¿sí? Además, para el año 88 a.C., van a llegar a Roma un grupo, digamos, de filósofos griegos, en donde Cicerón va a tener la oportunidad de estar en contacto con ellos, de escuchar directamente de ellos, como por ejemplo Filón de Larisa, en donde ahí él se va a enamorar por completo, digamos, de la filosofía griega, tanto que en el año 79 y 78 a.C., él se va a ir a Grecia, a estudiar directamente y a perfeccionar sus conocimientos y su oratoria, ¿sí? Y ahí es donde él va a recibir esta influencia de la filosofía estoica, ¿sí? Si no han estudiado el estoicismo, no van a entender a Cicerón, ¿sí? Desde ya les digo. El estoicismo es lo más importante para conocer a Cicerón. De hecho, en el libro de Paniagua, cuando vayan a estudiar el estoicismo, van a ver que todo el tiempo lo cita Cicerón, porque incluso vamos a conocer al estoicismo antiguo, ¿sí? Gracias a Cicerón, ¿sí? Gracias a las exposiciones de Cicerón. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos para decir de Cicerón? Bueno, Cicerón hizo la carrera política más importante de la época de Roma, que fue el cursus honorum, ¿sí? Entonces, cuando en el examen libre le preguntemos ¿qué significa el cursus honorum? ¿O qué significó que Cicerón hiciera el cursus honorum? No me digan que fue un curso jurídico, chicos. El cursus honorum es una carrera política, digamos, que se hacía en Roma, que implicaba pasar por una serie de magistraturas hasta llegar al tope máximo, que era el consulado. El consulado era el jefe del ejército romano. Miren ustedes lo importante, ¿sí? Bueno, Cicerón pasó por todos esos estratos hasta llegar a ser cónsul. Bien, entonces, ¿qué es el cursus honorum? Es una carrera política que se hacía en Roma,
y que implicaba pasar por una serie de magistraturas hasta llegar a la última, a la más importante, que era ser cónsul. ¿Bien? ¿Y cómo fue que Cicerón llegó a hacer esta carrera política? Bueno, bien, vemos cómo desde niño recibió de profesores muy importantes, tuvo contacto con la filosofía griega, incluso se fue 1 año o 2 años casi a estudiar en Grecia, y bueno, volvió con todos esos conocimientos para poder aplicarlos directamente en Roma. Bien, entonces, ¿cómo empezó a destacarse él? Bueno, a hacer defensa, ¿sí? Defensa de los intereses contra determinados personajes de ese momento. Uno va a ser Verres y el otro va a ser Catilina, que van a ser por los dos, por el cual Cicerón se va a hacer conocido como político y como orador, y más tarde como abogado, ¿sí? Lo más importante de Cicerón, que hoy lo vamos a ver en la práctica, es la oralidad, chicos. ¿Sí? Hoy se ha dado las reformas más importantes, tanto en el Código Penal como en el Código Civil, por lo tanto, sea que ustedes hagan penal o civil, adentro del Poder Judicial o fuera del Poder Judicial, chicos, vayan practicando la oralidad, ¿sí? Y qué mejor que estudiar Cicerón, y si quieren leer sus libros también, porque la oralidad es lo más importante en la abogacía, ¿sí? Hoy por hoy, el sistema que hoy se aplica en el ámbito del derecho penal es la oralidad, ¿sí? Entonces, si ustedes no saben defenderse, empezando por un examen oral, bueno, no van a poder defenderse el día de mañana como abogados, ¿sí? Entonces, sigan el camino de Cicerón en el sentido de estudien, perfecciónense, practiquen la oralidad, ¿sí? Que hoy por hoy es lo más importante en un abogado, ¿sí? Y gran parte de nuestro Código Procesal Penal ha tomado todas estas enseñanzas que ha dejado Cicerón. Ya vamos a ver en su obra más importante desde un punto de vista de la oratoria, que es la retórica o de invenciones retórica, ¿sí? Bueno, siguiendo esta carrera política que hizo Cicerón, en el año 75 a.C. fue elegido cuestor, ¿sí? A partir de la defensa de sus intereses contra Verres, ¿sí? Los sicilianos le encargan, digamos, a Cicerón defender sus propios intereses contra Verres, él le gana y ahí él se hace conocido por su oratoria y llega a ser cuestor. Posteriormente, en el año 63 a.C., a la edad de 43 años, ¿sí? Es nombrado cónsul, ¿bien? Que es lo máximo que se puede alcanzar, digamos, en esta carrera política, ¿bien? ¿A partir de qué? De la llamada conjuración de Catilina, ¿sí? Catilina era un, digamos, gobernante de la época, ¿sí? Muy corrupto, tenía la idea de un plan, digamos, de corrupción, que es descubierto por Cicerón, y Cicerón lo deja en evidencia a Catilina frente al Senado, lo denuncia a él y a todos los que estaban con Catilina, ¿sí? Y frente a esta denuncia y esta conjuración que se llama, Cicerón se hace tan conocido, la gana con pruebas y se convierte en cónsul, ¿bien? En ese momento lo que hace Cicerón es mandar a ejecutar a todos los que estaban con Catilina, ¿sí? Y bueno, sin un juicio previo. Eso lo deja como un poco mal a Cicerón, mal parado podríamos decir, porque él como abogado tiene que respetar un proceso, pero bueno, estábamos hablando también de cuestiones políticas que debían resolverse lo antes posible, entonces él lo que hizo fue mandar a ejecutar a todos los que estaban con Catilina, sin un proceso previo, y bueno, por esa razón luego cuando se retoma el movimiento de los que seguían a Catilina como mucho más fuerte, obligan a Cicerón a exiliarse. En ese exilio es que Cicerón va a escribir 3 de sus obras más importantes, de oratore o de invenciones retóricas, que es la que les digo yo, que habla sobre la oralidad, de república y de legibus, ¿sí? La república y las leyes, que si ustedes se dan cuenta son los mismos nombres de las obras de Platón, ¿sí? Pero van a ver de distinto que es a lo que dice Platón, ¿bien? Bueno, en el año 49 se suceden una serie de guerras civiles entre César y Pompeyo, se forma un triunvirato, ustedes sabrán que ese triunvirato va a marcar de a poco el fin de la república en Roma, ¿sí? Y bueno, Cicerón se ve ahí envuelto en una serie de conflictos políticos, en donde ponerte de un lado implicaba que si Pompeyo, en este caso, no ganaba contra César, lo más probable es que te termines o exiliando o asesinándote,
Bien, y eso fue lamentablemente lo que sucedió a Cicerón, ¿sí? Al producirse todas estas guerras civiles, Marco Antonio manda una vez que gana, por supuesto, manda a matar a todos los enemigos, y el primer enemigo que tenía era Cicerón. Bueno, Cicerón intenta escapar, no lo logra y es asesinado, ¿sí? Le cortan la cabeza. Es decapitado, ¿bien? La cabeza y las manos. Así que bueno, ese fue el triste final para Cicerón. Bien, acá les quiero mostrar una imagen, digamos, en donde está esto, lo que yo le llamo la carrera política, el cursus honorum, ¿sí? Este es el cursus honorum, no es un curso jurídico, ¿sí? No quieran, yo sé que cursus les suena curso, pero no es un curso jurídico, es una carrera política, ¿sí? En donde van a ver desde lo más bajo hasta lo más alto que se puede alcanzar, que es el consulado, ¿bien? Por todas estas magistraturas pasó Cicerón, incluso llegó al consulado a los 43 años de edad, es decir, muy joven, por eso es también conocido como el hombre nuevo, ¿sí? Después acá tenemos otra imagen, que es la conjuración de Catilina, que es a partir de allí que Cicerón va a terminar siendo cónsul, ¿sí? Acá lo tenemos a Catilina, ¿sí? Y Cicerón, que lo pone en evidencia a Catilina, ¿bien? Frente a todo el Senado, y lo denuncia por la corrupción y el plan que él estaba tramando en ese momento, ¿sí? Bueno, vamos a ir entonces, eso es respecto de la obra y de la vida, más que nada, de Cicerón. ¿Qué nos interesa entonces de la vida de Cicerón? Que fue un gran conocedor y seguidor de la filosofía griega, en especial del estoicismo, ¿bien? Por lo tanto, para poder entender el pensamiento de Cicerón, debo comprender el estoicismo, debo comprender la filosofía griega. Desde un punto de vista político, que fue el hombre nuevo, que hizo el cursus honorum, que fue toda esta carrera política, en donde fue pasando por todas las magistraturas hasta llegar a ser cónsul. Bien, y bueno, eso respecto de su obra, de su vida personal, política, y bueno, también fue abogado, ¿sí? Si bien no se dedicaba exclusivamente a eso porque era más político, pero también sí se le encargaron, él era más que nada defensor, ¿sí? Defensor, ¿bien? Y lo más importante de Cicerón, la oralidad como abogado, ¿bien? Como político, como filósofo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las obras más importantes para conocer el pensamiento político y jurídico de Cicerón. ¿Bien? ¿Cuáles son? Son 4 obras. Por eso es que ustedes van a ver que en Paniagua está bastante extensa la parte que se habla de Cicerón, porque bueno, Paniagua desarrolla las 4 obras, ¿sí? Y sí, las 4 obras tienen que estudiarlas. No, en realidad no es que estudian la obra, sino lo que Paniagua dice de las obras, que son citas directas de las obras, para el examen, ¿sí? Tienen que saberlas a todas. Bueno, la primera, que es la obra juvenil, que es la que les digo yo, si a ustedes les interesa toda esta cuestión de la oralidad, de los argumentos, de cómo desenvolverse frente al público y demás, de invenciones retóricas, ¿sí? Después tenemos una obra política de república, ¿sí? En donde ustedes van a ver que si bien se llaman igual que las obras de Platón, de la república y las leyes, sin embargo el contenido es totalmente distinto, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Y por último, De Officis, que es una obra más bien filosófica, en donde está íntimamente relacionada con el estoicismo, ¿sí? De Officis significa los deberes. Es decir, es como una obra de deberes que el hombre tiene que cumplir para ser un buen hombre. No solo en la política o en su profesión, sino en la vida en general. ¿Bien? Bueno, algunos tips que les puse ahí para entender estas obras, que están escritas en forma de diálogo. ¿Quién escribía en forma de diálogo? Y bueno, Platón, ¿bien? O sea que ya hay ahí hay una similitud, ¿sí? Están escritas en forma de diálogo, algunas en forma de caricatura, hasta en tercera persona, exactamente igual a como escribía Platón. Extrae su pensamiento de lo que diga cualquiera de sus personajes, sus exposiciones entre los interlocutores, sigue la corriente filosófica estoica y hasta la de los escépticos. ¿Bien? Entonces, Cicerón es una buena razón para que ustedes puedan decir, a ver, esto que yo sé que les cuesta mucho a las escuelas socráticas menores, que es mucho el contenido, pero lo importante es que ustedes lo estudien para
para después entenderlo a Cicerón, que es puramente jurídico y político. ¿Bien? Bueno, perdón, se me fue la... Vamos a empezar con la primera obra de Invenciones, ¿sí? Como ya les adelanté, De Invenciones es una obra de retórica. ¿Qué es la retórica? El arte o la disciplina del buen decir, sobre todo en el discurso, ¿bien? Y es la búsqueda de las cosas verdaderas o verosímiles que hacen aceptable la causa, el asunto judicial, ¿bien? Esto es muy importante en la abogacía. ¿Por qué? Porque si yo de pronto me llega un caso en el que yo tengo que defender, ya sea a la víctima o al imputado, supongamos que el imputado le cuenta a ustedes en confianza que no ha sido, que le han plantado pruebas en contra, ¿sí? Entonces ustedes como abogados van a tener que, por supuesto en base a pruebas, elaborar los discursos que vayan a convencer a un juez o a un jurado, si hasta que ustedes se reciban ya tengamos jurado, juicios por jurados, van a tener que convencer a un jurado o a un juez que su cliente es inocente, o que no es culpable en realidad, porque la presunción de inocencia existe, que no es culpable. ¿Bien? Y que todas esas pruebas que existen en su contra no son ciertas. Bien, bueno, ustedes verán cómo, por supuesto, no se trata solamente de oralidad, también hay una cuestión probatoria. Pero vean ustedes lo importante que es el discurso. O si ustedes tienen que ir a una asamblea, ¿sí? Si ustedes se dedican, por supuesto, por ejemplo, si se dedican, no sé, a la política, y quieren dar un discurso y convencer digamos, a las personas que ustedes están tratando de llegar, y bueno, tienen que saber cómo referirse, cómo pararse, cómo hablar, cómo convencer. Bien, entonces la obra básicamente es sobre estas cuestiones, ¿sí? Sobre los argumentos, sobre el convencimiento, sobre la oralidad. En esta obra, Cicerón va a distinguir tres tipos de argumentos: el demostrativo, el deliberativo y el judicial. Bien, veamos cada uno. El demostrativo dice que existen dos ramas, la de alabanza u homenaje, o el de censura o recriminación. ¿Cuándo usamos un discurso demostrativo en un juicio, por ejemplo? Bueno, cuando tengo que presentar a mi testigo, ¿sí? Yo como abogado defensor voy a llevar de testigo a una persona que ha visto, que ha sido, bueno, justamente testigo del hecho, y que va a decir que mi cliente es inocente, que no ha estado presente en el momento del hecho, que no es como dice la víctima, o que no es como dice la persona que lo está denunciando, y yo al testigo lo tengo que presentar primero en el juicio. Lo tengo que presentar ante los jueces o ante el jurado. Tengo que decir quién es, qué ha hecho en su vida, ¿sí? Si yo llevo al policía que ha hecho el acta de procedimiento, bueno, le voy a preguntar, ¿usted ha recibido algún tipo de sanción alguna vez? Y no he recibido sanción. Ah, bien, ¿ha recibido algún premio? Sí, porque me he destacado en tales y tales. Entonces eso va generando en el juez o en el jurado cierta credibilidad frente al testigo. ¿Entienden? Entonces ahí tenemos un ejemplo de discurso demostrativo. ¿Bien? En sus dos formas, porque si yo soy la fiscalía, voy a tratar de tirar abajo el testigo que está llevando la defensa. Entonces voy a tratar de decirle, usted ha recibido una sanción, puede ser en el año 2011 porque no ha realizado un buen procedimiento. Bueno, de esa manera estoy tratando de censurarlo o recriminarlo. ¿Bien? Y así lo podemos ver también en el ámbito político y en distintos ámbitos que a ustedes les interese desarrollarse. Siempre hay un discurso demostrativo. ¿Bien? Después tenemos el discurso deliberativo. ¿Dónde lo vemos al discurso deliberativo? Bueno, generalmente en las asambleas políticas, en el Senado. Pero sin ir tan lejos, si ustedes viven en edificio, o son propietarios, o tienen a sus padres que son propietarios, bueno, en una asamblea en donde se toman decisiones que tienen que ver con el edificio, vamos a utilizar argumentos deliberativos. ¿Por qué yo estoy de acuerdo con que se ponga seguridad privada y por qué estoy de acuerdo con o no estoy de acuerdo con que se ponga seguridad pública en el edificio? ¿O por qué tengo que poner 2 porteros o 1 portero? Y bueno, tengo que saber expresarme frente a los demás, ¿sí? En un ámbito en donde tengo que tomar decisiones, ¿bien? En una reunión de trabajo, en lo que fuera, ¿sí? Ahí vamos a usar el discurso deliberativo. Y por último tenemos el discurso judicial, ¿sí? Que es el que va a tener la defensa por un lado,
o el fiscal a través de la acusación, ¿sí? Es lo que se utiliza exclusivamente en el ámbito judicial. Si estoy en el ámbito penal, va a ser el defensor y el fiscal, o el abogado querellante. Si estoy en el ámbito civil, va a ser el actor, el demandado, ¿sí? Las distintas posiciones frente a un proceso judicial. ¿Bien? Bueno. Ahí estoy admitiendo, siguen sumándose chicos. Bien. Bueno, esos son los discursos, ¿bien? A su vez, dentro del discurso judicial, Cicerón va a decir que hay tres cuestiones que pueden plantearse ante un juez o ante un tribunal, ¿bien? Primero, y esto, chicos, se repite en las audiencias penales. Hoy en día yo llevo un hecho delictivo al juez, el juez no lo conoce, el juez tercero no sabe qué ha pasado, y yo lo primero que le voy a decir es si el hecho se ha realizado y por quién. ¿Sí? Para que vean ustedes la actualidad que tiene Cicerón hoy en nuestro Código Procesal Penal de Tucumán. ¿Sí? Si ustedes pueden, entren a las audiencias que se hacen a través de Zoom, son públicas, y van a ver que todas estas cuestiones que Cicerón está detallando acá son las que se llevan adelante en una audiencia penal. ¿Sí? Cuestiones de hecho. No voy a hablar de la parte civil porque yo estoy en la parte penal más que nada, pero tengo entendido que en la parte civil es lo mismo, todos se manejan por audiencias. ¿Sí? En una cuestión de hecho, es decir, si se ha realizado y por quién. ¿Sí? Yo al juez le voy a leer los cargos, ¿sí? En tal día, tal fecha, fulanita de tal estaba en la parada del colectivo, vino fulanito de tal, le arrebató, le empujó, le sacó la cartera, salió corriendo, fulanito de tal es tal, 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 vive en tal lugar, está prendido al día de la fecha. Cuestión de nombre o denominación que se le va a dar el hecho, ¿bien? ¿Qué nos va a decir el juez? Bueno, califique el hecho. Robo agravado con arma de fuego en grado de tentativo. Homicidio. ¿Entienden? Esa es la cuestión de nombre que va a recibir ese hecho. Y la cuestión de procedimiento, que tiene que ver, por supuesto, con los litigantes. No puedo ir yo y entrar y decir, bueno, yo lo voy a defender a tal persona. No, tengo que estar habilitada, el imputado me tiene que haber elegido como su defensor. Para ser fiscal tengo que haber atravesado un proceso, tengo que estar representando el Ministerio Público Fiscal para llevar adelante la acusación. ¿Sí? No es que cualquiera va a ser juez o cualquiera va a ser defensor. Hay leyes de competencia. ¿Bien? Ni que cualquier juez va a poder ser competente en una determinada causa, ¿sí? Bueno, entonces estas son las cuestiones que se pueden plantear ante un hecho, y bueno, ahí Cicerón habla un poco de las distintas clases de derecho, una negocial, que dice que es la que investiga el acto o negocio, y la jurídica, que es la que va a investigar la naturaleza de lo que es justo y de lo que es injusto, ¿sí? Y los fundamentos de la pena. En la negocial sería como todo el procedimiento que hace la Fiscalía para buscar las pruebas en contra del imputado y la defensa para rebatir esas pruebas, y la jurídica sería como lo que decide el juez, ¿sí? Porque el juez es el tercero imparcial que tiene que tomar una decisión frente a un caso concreto de conflicto, ¿sí? Bueno, y ahí es donde se van a invocar los distintos argumentos. Bien, entonces vean ustedes la importancia de esta obra para nosotros, abogados o futuros abogados. ¿Bien? Bueno, eso sería de invención, ¿bien? Sí. Bueno, esto lo vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de la segunda obra, que es la República. Bien, esta es una obra exclusivamente política, ¿sí? Es la segunda obra que escribió Cicerón. Por supuesto que él escribió muchísimas obras más, ¿no? Acá estamos viendo solamente 4 de muchas otras que él escribió. Las que nos interesan, los fines del pensamiento político y jurídico, son estas, ¿sí? Bueno, de República o la República, ¿sí? Bueno, en esta obra, lo que hace Cicerón, van a ver que si bien el nombre es el mismo que le ha puesto Platón a su obra, una de las más conocidas, La República, vamos a ver que en realidad el contenido de la obra se acerca más a Aristóteles. Ustedes habrán visto en Aristóteles cuando él habla de las distintas formas y regímenes de gobierno, ¿sí? Y hace todo un cuadro y dice cuáles son las formas puras, las impuras, y cuál es la mejor forma de gobierno para él. Bueno, es lo mismo en Cicerón, por supuesto que con el tinte romano, ¿sí? Acá
voy a corregir, disculpen, es de res pública, ¿sí? La cosa pública. Res es pueblo, es cosa en latín, ¿bien? Bueno, entonces, acá Cicerón nos va a hablar sobre el Estado. El Estado es cosa del pueblo, ¿sí? Es algo que le pertenece al pueblo y por lo tanto, quien esté al mando de esa cosa del pueblo lo tiene que hacer en pos de los intereses del pueblo. Ay, esperen que no sé qué pasa acá. Por favor, quien tenga prendido el Facundo Toledo, por favor. Bien. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos acá en el pueblo es una cosa, la res populi es cosa del pueblo, ¿bien? Es una sociedad que está formada bajo la garantía de las leyes y el objeto siempre va a ser la utilidad común, ¿bien? Y acá viene la gran pregunta que siempre se confunden en el examen cuando les preguntamos cuál es la mejor forma de gobierno para Cicerón, y no nos saben decir cuál es la mejor forma. Bueno, la respuesta correcta es que la mejor forma de gobierno para Cicerón es la República Romana, ¿sí? Y a continuación, en esa obra, él va a pasar a decir por qué la República Romana, o el gobierno romano de su época, es decir, la República... Acá te da otro cable, mira. Por favor, los micrófonos. Corroboren que estén apagados, por favor, porque si no tengo que estar a cada rato pausando la clase y ya perdemos el hilo. ¿Sí? Si no, los voy a tener que sacar a los que están con el micrófono encendido. A ver. Profe, usted no puede ponernos a todos muteados. Sí, lo pongo, pero lo mismo lo activan. Ah, ok. Ya lo corrijo. A ver cómo podemos hacer. A ver. Sí, porque si no, cada rato... Ahí estamos. Bien, bueno, entonces estábamos en la mejor forma de gobierno. Bueno, para eso lo que hace Cicerón es distinguir entre las formas simples y las formas mixtas o compuestas. Bien. Dentro de las formas simples, él va a distinguir, va a hacer una subdivisión a su vez, que es las formas puras y las formas impuras. Bien, y lo mismo en las mixtas o compuestas. Bien, vamos a ver entonces ahora cuáles son esas formas simples y cuáles son las formas compuestas. Primero vamos a ver las formas simples, ¿sí? Que hemos dicho que pueden ser puras e impuras. Esto es muy fácil, porque ya saben que las formas puras van a ser siempre la monarquía, la aristocracia y la democracia, ¿sí? La monarquía es gobierno de uno, puede ser un rey, ¿sí? Puede ser un emperador, ¿bien? La aristocracia es un gobierno de unos pocos, ¿sí? Ustedes van a ver que cada forma de gobierno tiene acompañada una virtud, ¿sí? El amor, la moderación, la libertad. ¿Bien? Y la democracia es el gobierno del pueblo, ¿bien? Que puede ser una democracia directa o democracia indirecta, ¿sí? Según que la ejerza directamente el pueblo o lo haga a través de un representante. Y luego tenemos las formas simples e impuras, ¿sí? De la monarquía, su forma desviada va a ser la tiranía, ¿sí? El gobierno de uno cuyas funciones ejerce en pos de sus propios intereses. De la aristocracia, la forma desviada va a ser la oligarquía, ¿sí? Y de la democracia, la demagogia, ¿sí? La demagogia se caracteriza porque aparenta ser una democracia, pero desde el momento en que trata de aniquilar a las minorías o no le da un espacio a las minorías, trata de aniquilarlas, ahí se convierte en tiranía de la mayoría. ¿Bien? Entonces, acá tenemos las formas puras y sus formas desviadas, cada una con su corresponsal, de la monarquía a la tiranía, la aristocracia a la oligarquía, y de la democracia la demagogia. ¿Bien? ¿Qué caracteriza las formas simples e impuras? Bueno, que todos gobiernan en pos de sus propios intereses. Entonces dice Cicerón, ¿cómo distinguimos un rey de un tirano? ¿Sí? Si al fin y al cabo ambos están en el poder, ambos están mandando. Bueno,
¿para quién gobierna? ¿Gobierna para sus propios intereses o el de sus amigos? ¿O gobierna en pos de los intereses del pueblo? Y así con el resto de las formas de gobierno. ¿Bien? De acuerdo, el interés es lo que va a marcar, digamos, va a marcar la diferencia entre una forma simple pura o una forma simple impura. ¿Bien? Bueno, a continuación les voy a mostrar la teoría de los ciclos de Polibio, ¿sí? Polibio era un pensador de la época contemporáneo de Cicerón, ¿sí? No vivió en la edad contemporánea, vivió junto con Cicerón en la misma época, y él había elaborado ya también un cuadro, digamos, de cómo se iba dando este ciclo de gobierno, ¿sí? Él decía que todo arrancaba en una monarquía, que después pasaba a su forma desviada la tiranía, porque decía que siempre el monarca o cualquier persona que se vea afectada por el poder, lamentablemente termina desviándose a la forma impura, y de la tiranía venía un grupo de personas que tiraba al tirano, lo derrocaba, y luego la aristocracia se convertía de nuevo en oligarquía, es decir, van a ver que cada una de las formas impuras se va desviando perfectamente en su forma impura, ¿bien? Bueno, ¿qué va a decir Cicerón respecto de esta teoría? Él va a coincidir que todas las formas puras, lamentablemente, o sea, un gobierno exclusivamente con un sistema de gobierno de monarquía o con un sistema de gobierno de aristocracia o de democracia, tiende con el tiempo, digamos, a resbalar, digamos, a convertirse en una forma impura. Pero en lo que no concuerda con Polibio es que necesariamente la tiranía, la monarquía siga la tiranía y de la tiranía a la oligarquía, es decir, lo que decía Polibio es que este ciclo era, podríamos decir, estático, ¿sí? Que sí o sí el monarca se convertía en tiranía y que la aristocracia vencía la tiranía, no. Él decía que perfectamente el monarca sí se puede convertir en tirano, pero no necesariamente la aristocracia puede tirar al tirano, puede venir la democracia, ¿sí? O puede venir incluso una oligarquía y después la democracia, ¿sí? O sea, como que para Cicerón no es estático ese ciclo, ¿sí? Puede ir variando. Bien, y algo importante que nos dice Cicerón es que al fin y al cabo lo que va a definir la formación política va a ser la naturaleza o la voluntad de quien gobierna, ¿sí? Porque al fin y al cabo, él decía, poco le importa al siervo si el que lo gobierna es rey y tirano, si no va a dejar de ser siervo, ¿sí? Al gobernado poco le importa si el que gobierna es rey o es tirano, lo que le interesa es cómo gobierna, ¿verdad? Y lamentablemente eso es algo que siempre va a depender de la voluntad del que gobierna. Por supuesto que en una democracia va a depender de los gobernados soportar o no eso, ¿bien? O levantarse en contra de ese gobierno tirano, en el momento que lo considere que se ha desviado el monarca a la forma tirana. ¿Bien? Bueno, entonces la conclusión a la que llega Cicerón analizado es las formas puras y cómo éstas se desvían necesariamente a las formas impuras, es que la mejor forma de evitar que las formas puras se desvíen es combinar las formas puras, ¿sí? Entonces, combinando las formas puras, va a crear una figura mixta o compuesta que va a ser mucho más firme y estable, ¿sí? Porque cada una de las formas, o sea, va a haber como una formación mucho más consistente, ¿sí? De las formas puras, entonces va a ser más difícil de vencer para que ésta se desvíe a una forma impura. Bien, por eso es que él concluye que la mejor forma de gobierno es la República Romana, y por eso la defensa que hace Cicerón en esta obra es justamente para que la república de su época no decaiga, que estaba a punto de decaer en el año 27 a.C., Roma pasa a ser imperio, deja de ser república y pasa a ser imperio, ¿sí? Cicerón, por supuesto, muere casi 20 años atrás, en el año 43, pero bueno, él ya estaba viviendo esa época de conmoción. Él quería defender y mantener la República Romana. Por eso elabora toda esta obra para demostrar que la República es la mejor forma de gobierno, ¿sí? ¿Y por qué? Porque dice que en la República Romana están representadas todas las formas simples, puras, están combinadas y es un régimen político fuerte.
¿sí? La monarquía, ¿dónde la ve, quiénes ejercen ese poder monárquico? Bueno, los cónsules. La aristocracia, ¿dónde se ve reflejada? En el poder que tenía el Senado y las magistraturas. Y por último, la democracia se veía reflejada en el poder que tenían las asambleas populares. Bien, entonces de esta manera, por eso es que Cicerón concluye que la mejor forma de gobierno es la República Romana. Bien, entonces cuando en el examen libre, y hablo de examen libre porque es cuando se pueden explayar porque es oral, les preguntemos cuál es la mejor forma de gobierno para Cicerón. Bueno, la mejor forma de gobierno para Cicerón es la República Romana, la forma de gobierno de su época. ¿Por qué? Y ahí empiezan a desarrollar todo lo que yo ya les hablaba, ¿sí? Hablan de la forma simple, de las formas puras, impuras, ¿sí? Y la forma mixta, ¿bien? Y como vemos reflejado cada una de los poderes de estas formas simples puras en el gobierno de la República Romana. ¿Bien? Entonces, ahí está respondida correctamente una pregunta de examen. ¿Bien? Bueno, ¿de qué les sirve a ustedes en la realidad? Bueno, a partir de la obra de Cicerón, ustedes podrían agarrar nuestra Constitución Nacional y ver si se encuentran representados estos aspectos en nuestra forma de gobierno, ¿sí? A ver si la República Argentina tiene estos elementos de los que nos habla Cicerón, y también formar sus propias posturas, ¿no? Porque acá no venimos a imponer una postura, sino que ustedes, a partir de lo que habla Cicerón, o a partir de lo que habla Aristóteles, Platón, y así sucesivamente, puedan formar su propia postura, ¿bien? Y que siempre sean capaces de llevarlo a la realidad que ustedes están viviendo, no quedarse con Cicerón en el año de la antigüedad, o en el año 43 a.C., sino poder aplicarlo en la realidad, ¿sí? Y el día que vayan a defender en juicio a su cliente, o que estén, digamos, sean senadores, puedan comprender la organización política porque han estudiado Cicerón, porque han estudiado todos los pensadores que vemos en esta materia, ¿sí? Esa es la idea, que ustedes puedan llevarlo al día a día. ¿Bien? Bueno, vamos a seguir con la tercera obra, que como aclaración, la tercera y cuarta obra de Cicerón, de Legibus y de Officis, van a estar íntimamente ligados con la filosofía estoica, ¿sí? Entonces agarren de nuevo el estoicismo, léanlo primero y recién estudien estas dos obras, ¿sí? Para que las puedan entender completamente, ¿sí? Ya al final de la clase les voy a hablar de la actividad práctica que ya les dejé colgada en el campus, para que ustedes puedan entender realmente el pensador Cicerón, que les guste, porque realmente es buenísimo, es muy interesante, muy actual, pese a que vivía en la antigüedad, y lo puedan comprender y puedan responder correctamente en los exámenes cuando les preguntemos, ¿bien? Bueno, en De Legibus, el tema central del que va a hablar Cicerón tiene que ver con una cuestión filosófica, va a ir desentrañando el derecho, la ley y la justicia, ¿sí? Eso van a ser las tres cuestiones de las que va a hablar Cicerón en De Legibus: derecho, ley y justicia, ¿bien? Y su relación con la naturaleza, ¿sí? Y de esa relación con la naturaleza, la importancia de la filosofía estoica, que yo al principio les había dicho, la importancia que los estoicos les daban a la naturaleza. ¿Bien? Bueno, entonces, ahí como ya está en el cuadro, en el PowerPoint, la naturaleza de la ley y del derecho, ¿sí? La influencia tanto de los estoicos como de los escépticos, pero sobre todo de los estoicos. ¿Bien? Para Cicerón, lo más importante, digamos, para determinar cuándo una ley es justa, cuándo una ley no es justa, está en la naturaleza, ¿sí? La naturaleza es la recta razón. ¿Quién decía la ley es la razón desprovista de pasión? ¿Quién había dicho eso? Aristóteles, y aparece en la película Legalmente Rubia, creo, cuando la profesora inicia la clase, ¿sí? ¿Qué significa eso? Es desprovista de pasión. Bueno, justamente porque sacamos esas pasiones, sacamos esas vulgaridades, eso que nos lleva a desviarnos, a irnos por nuestros propios intereses, y dejamos solamente la razón. Es decir, entender lo que está bien y lo que está mal frente a un determinado hecho. ¿Cómo sé yo
que algo está bien o que algo está mal, porque algo me lo dice cuando nos decimos yo sabía que eso estaba bien, o yo sabía que eso estaba mal, o yo sabía que tenía que hacer eso porque estaba bien. Bueno, es algo que nos nace de adentro, ¿sí? Bueno, eso es lo que ellos tratan de explicar como la razón, como la naturaleza, como algo que está por encima y que nos lleva a actuar de la manera correcta. ¿Bien? Bueno, entonces esa es la definición de justicia para Cicerón, ¿sí? Lo justo reside en la verdad. Y la verdad no es otra cosa que la naturaleza perfeccionada por la razón, ¿sí? Cuando vean San Agustín, Agustín de Hipona, mejor dicho, San Agustín, como quieran referirse a él, es la misma persona en la próxima clase, y Tomás de Aquino en la siguiente, van a ver esta cuestión de cómo el hombre conoce la ley divina a través de la razón, ¿sí? Y cómo nosotros llegamos a conocer esa naturaleza. ¿Dónde está escrito? ¿Está escrito? ¿No está escrito? ¿Está en mi interior? ¿Está en mi mente? ¿Cómo llego a la naturaleza? ¿Cómo llego a esa razón? Bueno, Cicerón dice practicándola, practicando ser un buen hombre, todos los días, no hacerle daño a nadie, salvo por legítima defensa. Bueno, unas cuestiones que Cicerón las va a dar en la otra obra, que es los deberes, ¿sí? Pero acá, ciñéndonos exclusivamente al derecho y a la justicia, vamos a ver que Cicerón nos va a decir que la forma, y ahí vamos a pasar, la forma de saber si una ley es justa o no es su contenido, ¿bien? Entonces, si yo soy un hombre de la naturaleza, ¿sí? Se supone que tengo la naturaleza inmersa en mi interior, tengo que descubrirla solamente a través de la razón. ¿Para qué los legisladores? O sea, hagamos cada uno las leyes, o ya sabemos las leyes. No, los legisladores están ahí puestos, tienen una función exclusiva que es representarnos, y se supone que hacer lo que nos dicta a todos la razón, que a su vez es una misma, porque la naturaleza es una misma, ¿sí? No es que yo tengo mi naturaleza y la otra persona tiene su propia naturaleza, y que lo que yo digo que está bien, o si para el otro matar está bien, porque es su naturaleza matar está bien, no. Existe una única naturaleza que tiene como fin primordial la utilidad a los otros hombres, ¿sí? No hacerle daño a nadie salvo en legítima defensa, ¿sí? Entonces, Cicerón no va a tratar de suplantar a los legisladores, no, los legisladores existen, son necesarios, por supuesto que sí, sino que perfeccionar de alguna manera la función de los legisladores de manera que no dicten leyes injustas, ¿sí? Injustas a la naturaleza, o desviadas respecto de la naturaleza, ¿bien? Esa es la función de los legisladores. Después Cicerón nos dice, ¿cómo vamos a identificar las verdaderas leyes de las que no lo son? Bueno, por lo que le decía, el contenido, ¿sí? ¿Cuál debe ser el contenido? La justicia y la utilidad, el bien de la comunidad política. Cada vez que el legislador dicta una ley, tiene que ser en pos a los intereses del pueblo, de la justicia, ser útil, ¿sí? De esa manera vamos a identificar cuándo las leyes son justas y cuándo no. No porque las haya dictado el legislador son justas. No, es por su contenido. ¿Bien? El contenido es lo que interesa. ¿Bien? Y el contenido, como les digo, tiene que estar desarrolladas las cuestiones de justicia, utilidad, bien de la comunidad política, ¿sí? Bueno. Y bueno, Cicerón y la justicia. Cicerón entiende que es lo que ya les venía explicando, que existe una ley de la recta razón, ¿sí? Que esa es la esencia a su vez del derecho, ¿bien? O sea, el derecho sería como el conjunto normativo, ¿sí? Conjunto de normas, de leyes, ¿bien? A su vez la ley se deriva ¿sí? De esa recta razón que es la naturaleza, ¿bien? La naturaleza no admite desviaciones, decía Cicerón, ¿sí? Sin embargo, a veces vemos que hay leyes injustas, ¿sí? Una tarea práctica sería para ustedes buscar leyes que sean contrarias a la Constitución Nacional, o leyes en las que en un caso concreto, haya resultado injusta su aplicación. Bien, entonces, en el derecho, en las leyes, sí existen en la sociedad leyes que son injustas. Bueno, ahí va a estar la tarea del juez, del abogado, descubrir cuáles son esas leyes injustas. Cuáles son esas leyes que aplicadas a un caso concreto termina perjudicando a las partes. Bien, que no está guiada por esa razón. Bien, y bueno, y hay algo importante que tiene que ver con la naturaleza y que tiene que ver en lo posterior con lo que van a ser los derechos humanos, que no existe una ley, dice, o una naturaleza, que era lo que yo les decía,
en Atenas, otra en Esparta, otra en Roma, sino que es para todas las naciones, en todo el tiempo, en todos los espacios. ¿Bien? Que tiene que ver con esa ley natural. Bueno, el PowerPoint les dejé hasta acá, digamos, para que tampoco sea mucha información. Como habrán visto, la realidad es que Cicerón es bastante largo, es muy lindo, es muy amplio. De Offices le voy a dejar en el campus virtual una reseña de la obra, porque como les digo, es más bien filosófica, no es tanto jurídica ni política. ¿Sí? ¿Está relacionada? Sí. ¿Por qué? Porque Cicerón habla del hombre justo, ¿sí? Y el hombre es parte de la sociedad. Entonces es importante que el hombre sepa cuáles son sus deberes como ciudadano, como persona en el mundo, para poder así convivir en sociedad de manera armoniosa, ¿sí? No tiene conceptos exclusivos referidos a la justicia, o a las leyes, o a la política, pero sí, si a ustedes les interesa ser buenas personas, ser buenos ciudadanos, es muy importante que puedan verla la obra, ¿sí? Lo que hace Cicerón en esa obra es hablar de las virtudes, habla de la naturaleza, de la importancia de ser un buen hombre, ¿sí? Y el lema fundamental de esa obra es que el hombre tiene que ser útil para los otros hombres, y que no tiene que hacer daño a nadie. Básicamente eso, ¿sí? Así que yo les voy a dejar una reseña en el campus virtual para que ustedes puedan interiorizarse sobre la obra, ¿sí? Pero las que hablan exclusivamente del pensamiento político y jurídico son estas de Inventione, de República, de Legibus, y bueno, los deberes, como les digo, es más una cuestión filosófica que viene a acompañar a la obra de las leyes, a la obra de la República, ¿bien? Pero es una cuestión más que nada filosófica. Bueno, yo acá les voy a compartir ahora, les voy a compartir el campus virtual para que ustedes vean que ya está subido, no sé si ahí lo pueden ver. Bueno, acá está otra foto de Marco Tulio Cicerón. Acá está lo que yo les había hablado sobre la historia, ¿sí? De Roma, ¿sí? En sus tres etapas: la monarquía, la república y el imperio. ¿Dónde vivió Cicerón? Acá, en los últimos años de la república, ¿sí? Verán que en el año 27 a.C. ya asume el primer emperador, Octavio Augusto. Se termina la república e inicia el imperio hasta la caída, ya estamos en el 476 después de Cristo, ¿sí? Que además marca el fin de una edad y el comienzo de otra, ¿sí? Entonces acá lo ubicamos a Cicerón, a finales de la república, pero estamos en la edad antigua, ¿sí? Ustedes tienen a nivel general las edades, que eso también se pregunta en el examen libre, por lo general, cuáles son las edades: edad antigua, moderna, edad antigua, media, moderna y contemporánea, ¿sí? ¿Dónde está Cicerón? En la edad antigua. Ahora, dentro de las etapas de la historia romana, está a finales de la República. Bien, ahí, sabiendo ustedes eso, están perfectamente ubicados en tiempo a Cicerón. Bien, acá hay un mapa como para que ustedes se guíen de lo que fue Roma y luego el Imperio Romano. Están las magistraturas, que también está en el PowerPoint. Está una definición del cursus honorum, ¿sí? Que es lo que ya les dije, es una carrera política. No digan que es un curso jurídico, porque no tiene nada de curso jurídico, es una carrera política. Bien, lo que me interesa, que vean acá, está el PowerPoint también, que lo vimos hoy, y la actividad práctica, ¿sí? La actividad práctica que yo les propongo para cerrar Cicerón, ¿sí? Como les voy a adelantar que la actividad práctica es totalmente voluntaria, no vamos a poner nota, es a los fines que ustedes puedan comprender mejor a Cicerón y que puedan aplicarlo en la vida diaria. Es más que nada para ustedes, una autoevaluación también que les puede servir para el examen, y en algunos casos eso se charla con cada docente. Si a algún alumno le falta un poquito en un examen libre, o quizás en el examen, no les digo en el parcial, porque en el parcial es un pinpoint de muchos temas, no específicamente de Cicerón, pero sí es importante que ustedes hagan las actividades prácticas que le van proponiendo cada docente en cada clase, para que en esos casos, si van a rendir libre, quizás les falta un poquito, pero han hecho las actividades prácticas, han comprendido y demás, quizás se le pueda considerar. Pero principalmente la función que cumplen las actividades prácticas es que ustedes puedan comprender y puedan aplicar
práctica, o sea, de manera práctica, el pensamiento que han visto desarrollado en la clase teórica, ¿sí? Bueno, en este caso, esperen un segundito que lo voy a... Ahí está, bien. Bueno, en la clase teórica, que yo les pongo acá en la consigna, en la clase teórica hemos desarrollado las obras de Invenciones, de República, de Legibus y de Offices, ¿bien? Yo les traigo como propuesta de actividad práctica elaborar argumentos, ¿sí? A partir de la obra de Invenciones, 3 argumentos que no sean largos, ¿sí? Y que lo puedan aplicar, o sea, ustedes tienen que representarse un caso hipotético de la realidad, como yo ya les dije. Tengo que presentar un testigo ante un juez. Bueno, soy abogado defensor, traigo como testigo a la madre del imputado que había estado con él ese día, y bueno, y hacen un argumento presentando al testigo, ¿sí? A través de un argumento demostrativo, ¿bien? O la exposición de una postura en una toma de decisión en una asamblea general en un consorcio, ¿sí? O una teoría del caso como defensor o como fiscal, ¿sí? Frente a un determinado caso, ¿bien? Como punto B, elaborar un cuadro comparativo entre las formas de gobierno y la mejor forma de gobierno para Aristóteles y Cicerón. ¿Por qué les pongo estos dos pensadores? Porque hablan muy similar de lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos filosofía griega y Cicerón toma de Aristóteles para hacer esta obra de las distintas formas de gobierno, ¿sí? Aristóteles ya había hablado en su obra también de las distintas formas de gobierno y de las formas desviadas, ¿sí? Entonces hagan un cuadro comparativo para ver esas similitudes, ¿sí? Después, y por último, como punto C, ¿de qué manera ven ustedes reflejada la influencia estoica en las obras de Legibus y de Officis de Cicerón? Y que lo justifiquen en no más de 10 renglones, ¿sí? La idea es que sea un trabajo cortito, de 2 hojitas, ¿sí? Y luego lo suben al aula virtual el que quiera, por supuesto. Como les dije, no es para nada obligatorio, no lleva nota, simplemente es para que ustedes puedan comprender mejor el pensamiento de Cicerón, ¿bien? Yo voy a